Se pasa a considerar el asunto que figura en el cuarto punto del orden del día. Día del politólogo y la politóloga se declara el 15 de septiembre de cada año. Carpeta 213 del 2025, informado en el repartido 232. Proveniente de la Comisión de Constitución, tiene la palabra para hacer el informe en mayoría, el informe único, el diputado Fernando Amado. Gracias, presidente. Este año 2025 se cumplen 40 años del retorno democrático en Uruguay, un hito que no solo significó la recuperación de las libertades civiles y políticas, sino también el restablecimiento de un Estado de Derecho que buscaba restablecer su compromiso con los derechos humanos. En este mismo contexto histórico, la ciencia política comenzó a consolidarse en el país como disciplina formal, constituyéndose en una herramienta imprescindible para comprender, evaluar y fortalecer nuestras instituciones democráticas. La creación, presidente, del Día del Politólogo, de la Politóloga, propuesto para el 15 de septiembre, fecha en que las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Democracia, busca reconocer el aporte sustantivo de esta disciplina y de sus profesionales a la vida política de nuestro país y a la vida ciudadana, presidente. El vínculo entre ciencia política y democracia en nuestro país no es accidental. Ambas se nutren mutuamente. Si la democracia es el régimen que permite el debate abierto, la deliberación y el control ciudadano, la ciencia política es el saber que analiza, problematiza y perfecciona ese régimen para que cumpla mejor sus fines. En Uruguay, presidente, la disciplina comenzó en la Facultad de Derecho, pero se institucionalizó en 1985 con la creación del Instituto de Ciencia Política en la Universidad de la República, ampliando luego su desarrollo con la licenciatura en Ciencia Política en 1989 y programas de posgrado. Desde entonces, la investigación y docencia han formado parte de esta licenciatura, en que trabajan en el diseño y evaluación de políticas públicas, en el análisis del sistema electoral y de partidos, en la observación de procesos electorales, en consultoría política, en el trabajo con organismos internacionales y en la producción académica rigurosa que enriquece el debate público. Disciplina que también marca, y esto es importante resaltarlo, las luces y las sombras de nuestra propia democracia, mostrándonos incluso lo que duele, como las heridas de la impunidad o las dificultades de representación, la desafección política, los problemas profundos sobre lo que es necesario reflexionar como sistema político y como sociedad. La ciencia política como ciencia se sostiene en la investigación empírica y en la construcción teórica, pero su valor trasciende la acumulación de conocimiento, radica en su capacidad de ejercer pensamiento crítico, cuestionando lo dado, evaluando con rigor y detectando riesgos, gracias presidente, y detectando riesgos y oportunidades para la democracia y la comunidad. En un mundo atravesado por la posverdad, las noticias falsas y la polarización, este pensamiento crítico se vuelve un pilar indispensable para sostener una conversación pública informada y responsable. El desarrollo de la disciplina en Uruguay, presidente, ha contribuido a ampliar la mirada sobre la política, incorporando perspectivas históricas, institucionales, sociales y también culturales. Ha permitido comprender la política como fenómeno complejo y multidimensional y ha aportado evidencias para la toma de decisiones en diversas áreas de los asuntos públicos. En la actualidad, cuando la democracia enfrenta desafíos globales, hablábamos de la desafección ciudadana, erosión institucional, discursos antidemocráticos, el papel de la ciencia política se vuelve más relevante que nunca. Sus aportes no solo ayudan a diagnosticar problemas, sino que también ofrecen propuestas para fortalecer la confianza ciudadana, revitalizar instituciones y preservar los valores democráticos y la convivencia. La creación del Día del Politólogo, de la Politóloga, no es, por tanto, un gesto meramente conmemorativo. Es un reconocimiento a quienes, desde el estudio y el compromiso con la verdad,
aportan a que la democracia uruguaya sea más sólida, más inclusiva y participativa. Celebrarla, en consonancia con el Día Internacional de la Democracia, sin lugar a duda refuerza el mensaje de que la política, para servir al bien común, necesita tanto de la participación activa de la ciudadanía como el trabajo profesional de quienes dedican su vida a comprenderla, evaluarla y mejorarla. Es, por tanto, presidente, considerando lo expuesto, que la Comisión de Constitución y Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes aconseja al plenario la aprobación del siguiente proyecto de ley. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Varela. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que votar este proyecto de ley, entre otras cosas, trae recuerdos de una época primitiva desde el punto de vista de la formación en la materia. Mire, en el año 1989, unos cuantos andábamos con desorientación vocacional e ideológica. Y en mi caso, alguien me recomendó que me anotara la licenciatura de Ciencia Política que comenzaba ese año, sin mucha idea de qué se trataba, aunque parecía atractivo. Y me anoté. En realidad éramos muy poca gente, no más de 30 o 40, creo que hasta podría decir de memoria casi todos los nombres de los que allí estaban, pero voy a sintetizar en un nombre, Daniel Buquet, era integrante de esa primera generación. Dábamos clase en un entrepiso de un salón de la Facultad de Derecho, con un programa a 5 años, que luego se fue ajustando afortunadamente. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para destacar a los profesores y profesoras que en ese momento comenzaron esta aventura que hoy está absolutamente materializada y jerarquizada en la sociedad uruguaya. Gente de una extraordinaria capacidad que empezó a formar generaciones de politólogos. En realidad, en aquel momento, cuando uno decía que estudiaba ciencia política, la gente lo miraba con cara de ¿y para qué sirve eso? Hoy nadie preguntaría eso. Mérito de las generaciones que vinieron luego, que se fueron formando, que fueron creciendo, que fueron generando y ganando su lugar en la sociedad, jerarquizando la licenciatura. Y hoy un politólogo, una politóloga es alguien de referencia, no solo para el sistema político, también para organismos públicos, para empresas privadas. El camino ha sido largo, se ha ido adecuando a la realidad, se ha ido modificando, pero yo hoy, simplemente en este día, quiero agradecer a los docentes que tuvimos, a los que nos permitieron abrir nuestras cabezas y encontrar nuevos caminos, conocer nuevos autores, saber de nuevas herramientas de investigación y de análisis de la realidad, romper viejos esquemas ideológicos y conocer nuevos esquemas ideológicos. La verdad que en algún momento de la vida, porque esas cosas suceden, a partir del trabajo de exámenes, de parciales, nos vinculamos nuevamente con una fuerza política. Y por alguna razón, o porque el destino así lo quiso, dejamos de pertenecer a la licenciatura y terminamos siendo diputados uruguayos. Hoy simplemente quiero expresar estas palabras de reconocimiento, pero fundamentalmente de agradecimiento de aquellos que en el 85 empezaron con una aventura de inteligencia intelectual, de formación, de investigación, que hoy se ha materializado en cientos y cientos de politólogos y politólogas que nos ayudan a entender, a comprender y avanzar en la vida social, política, económica y cultural de este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Vamos a votar este proyecto de ley de manera electrónica, así que les pido que tomen asiento. No. ¿No? Tiene la palabra. Nadie me pasó que usted estaba anotada, diputada. Tiene la palabra la diputada Cortés. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto lo presentamos al inicio de la legislatura. Yo justamente soy la autora del proyecto y además soy justamente politóloga de profesión.
Y en realidad no es porque sí que se presenta, sino, como decía el miembro informante, es justamente en el marco de los 40 años del retorno a la democracia en nuestro país, que se presenta y que intenta también traerse a esta Cámara como una invitación al debate y a la problematización de la calidad de la democracia, de las instituciones, y como un reconocimiento a esta disciplina que, como bien decía el miembro informante, no se da su surgimiento o su institucionalización en la Universidad de la República de forma casual, coincidente con la reapertura democrática, sino que es justamente parte del proceso que nos llevó a la reapertura democrática, y es que desde la disciplina, desde la ciencia, se empiece a investigar y a problematizar y a generar conocimiento sobre el sistema de partidos, el sistema de instituciones de nuestro país, los partidos políticos, la importancia de los partidos políticos. Y por supuesto que además hay precursores, y me parece importante nombrarlos. Se me viene a la mente Jorge Lanzaro y sus estudios sobre el presidencialismo y los sistemas institucionales, o Real de Azúa y su crítica a la sociedad amortiguadora, o incluso docentes que tuvimos durante la carrera universitaria, como Pedro Narbondo y sus estudios sobre las empresas públicas, el Estado. Y vaya si han hecho aportes de las disciplinas a nosotros, ¿no? Muchas veces, de hecho, este cuerpo, los políticos, como le dicen la sociedad, nos dice la sociedad, fuimos objeto de estudios de la ciencia política. Y vaya si habrá hecho aportes a repensarnos, a generar una acumulación positiva en términos de desarrollo de la política como tarea profesional, pero también como la forma y el lugar donde se deben dar ciertos debates sobre la calidad de la democracia, de las instituciones, y la importancia de que también desde las teorías estemos analizando esto. Se me viene a la mente, por ejemplo, los estudios sobre la representación. Vaya si será importante en este cuerpo hablar de representación, de Pitkin y la representación sustantiva o descriptiva. Y acá tenemos el tema, por ejemplo, de las cuotas, que fueron un tema de debate en este Parlamento. Si era suficiente que la representación sea sustantiva o necesitábamos una representación descriptiva con mujeres en el Parlamento. Y vaya, y se me vienen un montón de otros debates que trajeron a esta Cámara desde la academia y que nos interpela y nos debe interpelar, y que creo que es sano también que desde un lugar crítico de promoción y de generación de investigación se estudie el sistema de partidos y se trate de aportar en términos de calidad de la democracia, en el ejercicio efectivo de los derechos humanos y en la necesidad de que los sistemas de partidos, los sistemas institucionales, la generación de políticas públicas basadas en evidencia, el diseño y evaluación de las políticas públicas se hagan desde la academia, y que como sistema político nos nutramos también de ello. Y es por eso este reconocimiento. Y además no es casual que, como dijo el diputado Amado, que le tocó informar este proyecto, que hayamos elegido el 15 de septiembre como la fecha para la conmemoración de esta disciplina. Para cerrar, presidente, decir que el proyecto, cuando ingresó, hablaba del Día del Politólogo y la Politóloga, y nos hubiese encantado como Frente Amplio aprobarlo así, pero en la discusión en la comisión algunos miembros plantearon que no les parecía justo acompañar este proyecto con un lenguaje inclusivo, lo cual es una lástima, pero logramos alcanzar esto, que se aprobó de forma unánime en la comisión, y es por eso que estamos proponiendo votarlo así este día. Gracias, presidente. Se va a abrir el registro entonces para pasar a considerar el proyecto en particular. Se abre el registro. Diputado, tiene que registrarse. Diputado Olivera.
Falta Duque. Se cierra el registro. Se pasa a votar. Se está votando. ...95 presentes, 95 votos afirmativos, 0 votos negativos. El resultado es afirmativo. Podemos seguir de largo con el mismo registro, ¿verdad? Podemos. Se pasa a votar ahora el artículo único del proyecto. Léase por secretaría el artículo único. Declararse el 15 de septiembre de cada año Día del Politólogo. Se abre ahora la votación. Se está votando. Se cierra la votación. En 95 presentes, 95 votos afirmativos, 0 votos negativos. El resultado es afirmativo. Diputado Conrado Rodríguez me pide la palabra. Gracias, presidente. No queríamos dejar pasar la ocasión para adherir a lo que en realidad es un reconocimiento de la labor que llevan adelante los politólogos de nuestro país en el estudio de una ciencia que es la ciencia política, que tiene una cantidad de aristas, pero que sin lugar a duda ha contribuido sobre todo a la democracia de nuestro país, en el sentido de que los diferentes estudios que se han realizado por diferentes politólogos han ahondado en el sistema de partidos, que es donde justamente la base fundamental, donde se deposita la confianza y la voluntad de la soberanía de nuestro pueblo, y también haciendo propuestas concretas y sugerencias de cambios a nivel legislativo en diferentes materias, no solamente en la materia estrictamente política en el sentido amplio, sino también, por ejemplo, en los sistemas electorales. Yo creo que la contribución que han realizado los politólogos de nuestro país ha sido realmente fundamental para poder robustecer a nuestra democracia. Hemos aprendido en los últimos tiempos de estudios muy meticulosos que han desarrollado diferentes politólogos, entre ellos el que aquí está presente, el politólogo Daniel Chaschetti, que ha sido realmente un experto en estudiar todas las situaciones y las variantes que se dan en el Parlamento Nacional, desde el punto de vista de la cantidad y calidad de los pedidos de informes, desde el punto de vista de la presentación de proyectos de ley, de su elaboración, de los procedimientos de asesoramiento que tenemos los legisladores, de los procesos de discusión de las leyes, del proceso de discusión, por ejemplo, de las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas y de las leyes de urgente consideración. Yo creo realmente que la contribución que han venido desarrollando es una contribución fundamental, nuevamente lo digo, para poder robustecer a nuestra democracia, para poder robustecer a nuestros partidos políticos. Así que yo creo que es una muy buena idea declarar el 15 de septiembre de cada año como Día del Politólogo, y en ese sentido, y también en representación de nuestra bancada, queríamos adherir a este reconocimiento. Diputado Juan Rodríguez, para fundamentar el voto. Gracias, presidente. Muy brevemente, hemos votado afirmativamente este proyecto de ley y queremos dejar constancia que no alcanza con la aprobación de este tipo de normas en el reconocimiento de la tarea de los politólogos. El diputado preopinante en la justificación hacía referencia al doctor Chaschetti, al licenciado Chaschetti, y a esa gran colaboración, ese convenio que tiene el Parlamento con la Universidad de la República, con la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente con el Departamento de Ciencia Política, en la elaboración del programa de estudios parlamentarios.
y los resultados que ha venido obteniendo. Aquí hay varios estudiantes de ciencia política, varios partes de ese ejército en el procesamiento de datos. Ahora, presidente, más que votar normas de reconocimiento, lo que tendría esta Cámara es facilitarle, entre otras cosas, al programa de estudios parlamentarios toda la información debidamente de fácil procesamiento para que no sea un trabajo humano tener que estar viendo qué artículo votó cada diputado. El sistema informático, la Cámara de Representantes cuenta con el sistema informático para dar el detalle de lo que cada uno de nosotros votó en un artículo, en una ley. Y lamentablemente no estamos facilitándole esa información. Vas a ver por qué razón. Yo no tengo ningún problema. Si mi nombre aparece votando a favor o en contra, que se procese debidamente y no tener que tener a una persona físicamente mirando una grabación de YouTube a ver qué votó el diputado Juan Martín Rodríguez. Repito, presidente, hemos votado convencido la aprobación de esta norma. Creo que con los actos tendrían que hablar por nosotros al momento del reconocimiento de la tarea. Muchas gracias. Gracias, diputado. Para fundamentar el voto, el diputado Fernando Amado. Gracias, presidente. Ahora no como miembro informante, sino como egresado de la Facultad de Ciencias Sociales. Me permito la licencia de sobre todo ir en la línea de agradecer, es decir, agradecer a lo que es la carrera de la licenciatura en Ciencias Sociales, que para mí y seguramente para mucha gente significa un momento y una etapa de transición en el pensamiento crítico. Yo ingresé en el 2001, años muy difíciles para el país. Militaba en un partido que era el Partido Colorado, y si yo menciono que en algún momento a lo largo de todos los años que hice la carrera, algún profesor, alguna profesora de la Facultad de Ciencias Sociales tuvo alguna actitud viciada ideológicamente o de forma política, estaría mintiendo. Es decir, durante todo ese pasaje en mi facultad encontré profesores y profesoras totalmente comprometidas con un valor muy importante, que es justamente la capacidad de reflexión, de espíritu crítico, de libertad de expresión del pensamiento, de respeto a las diversidades que allí se representaban. Y por eso no quiero dejar de nombrar algunas personas, profesores, profesoras que han dejado una marca en nuestro pasaje y seguramente en el de muchos y muchas otras más estudiantes. Se nombraba hoy, obviamente, a Buquet, a Alfito Garcés, a Daniel Chaschetti, a Gerardo Caetano, obviamente a Esther Mancebo, Carmen Midaglia, Verónica Pérez, Nicky Johnson, Botinelli, por decir algunas personas que notoriamente no solo se han destacado como profesores y profesoras, sino también hace tiempo que nos acompañan desde otros lugares en el análisis político. A veces compartimos, a veces no compartimos. No se trata de eso, se trata de pensar, se trata de reflexionar, se trata justamente de ejercitar justamente la reflexión crítica. Así que un agradecimiento importante de este alumno que egresó, no ha seguido, digamos, la profesión en el sentido de practicarla, porque ha elegido desde muy joven abrazarse a la actividad política. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Para fundamentar el voto, diputado Tucci. Muy brevemente, presidente, muchas gracias. El diputado Amado ha dicho casi todo lo que pensaba decir, pero me parecía importante sumar nuestro reconocimiento a la labor de los cientistas políticos y sobre todo de su aporte al análisis crítico en esta democracia republicana que hay que sostenerla permanentemente. Quiero reconocer al cuerpo docente de los años 90, que algunos se mantienen, por ahí está Daniel Chaschetti, Daniel Buquet, Adolfo Garcés, Constanza Moreira, Jorge Landinelli, Pedro Narbondo, que fue mi tutor de tesis, más allá de que no la terminé, y un conjunto
de docentes que trabajaron siempre con mucho ahínco para posicionar y dejar bien en alto el nombre de la ciencia política. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Cortés me pide la comunicación en el día. Se va a votar. 98 afirmativo. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo.